Permítame un enlace en este momento con Sergio Aguayo. Eres profesor del Colegio de México, a quien le agradezco muchísimo su valioso tiempo para conversar con la audiencia de Grupo Fórmula sobre un tema que estoy seguro le va a interesar. Primero el saludo. Sergio, bienvenido, gracias por aceptar. Pepe, un placer saludarte como siempre. Muchas gracias. Te estamos molestando porque nos enteramos de un estudio auspiciado por el Colegio de México donde se habla del consumo de cigarros ilegales. Este no es un tema de adicción, no es un tema de no es un tema de narcotráfico, ni mucho menos, pero sí está asociado con la delincuencia organizada. A grandes rasgos, ¿qué es lo que revela este estudio respecto al consumo de cigarros de tabaco piratas? Mira, nos llamó en seminarios sobre violencia y paz que yo coordino, nos llamó la atención un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública sobre el aumento del tabaco ilegal, del consumo de tabaco ilegal. Ellos hicieron una investigación en diferentes ciudades del país muy sofisticada, muy original en su metodología y detectaron un incremento entre 2008 y 2020 de 8%, perdón, de 8% a 20%. Nos pareció muy alto y La quinta parte de los cigarros que se fuman son chuecos. exactamente. Y empezamos a hacer una investigación centrada en la Ciudad de México y Puebla. Manuel Pérez y Roberto Roldán son los autores. Yo soy el coordinador de la investigación. Y empezamos a encontrar evidencia que ha ido saliendo en diferentes medios, pero de manera dispersa. Eh, por ejemplo, Milenio ha hecho aportes de periodismo de investigación sobre el tema, la presencia de carteles criminales, el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el cartel del tabaco, en ese negocio. Y lo que nosotros hicimos fue sistematizar toda la información y añadirle el trabajo de campo para observar cómo sí existen redes muy bien estructuradas en áreas de ilegalidad como los tianguis, por ejemplo, en donde, o puestos callejeros, en donde se pueden adquirir tabacos ilegales de diferentes marcas. Hay una buena cantidad de marcas, algunas de ellas al parecer importadas de Asia, de Vietnam, de China, de India, otros que dicen estar, haber sido producidos en México y con una serie de leyendas que pareciera que algunas de ellas alguna vez fueron legales o legalizadas por el SAT. En suma, un negocio multimillonario. Estamos hablando que la evasión fiscal, hizo un cálculo el día de ayer el profesor Gerardo Esquivel en la presentación del estudio, de alrededor de 13,000 millones de pesos de evasión del, del pago al fisco, sin tomar en cuenta la parte de salud pública en la cual nosotros no nos metimos. Es decir, no establecimos si un cigarrillo ilegal es más peligroso para la salud que un cigarrillo que se compra en una tienda departamental. Eh, Simplemente lo que hicimos fue una investigación inicial para poner las piezas sobre la mesa y hacer algunas recomendaciones a las autoridades de salud que investiguen si estamos ante consecuencias muy Me llamó la diferenciadas. atención lo que dice Sergio Aguayo respecto a que el SAT incluso llegó a avalar en algunos casos este tipo de productos. Es un negocio por debajo del agua donde están inmersos los grandes cárteles. Mira, es un negocio muy poco castigado, es un negocio ilegal, poco atendido y por tanto, como no está penado como otras ilegalidades, otros delitos, y como tiene muchos hoyos, creo que lo que han hecho depende del grupo, no puedo hacer afirmaciones, depende del grupo, lo que han hecho es
aprovecharse de los huecos en la legalidad y de la poca atención que han prestado las autoridades para expandirse de una manera notable en diferentes ciudades donde venden mercados. Y la tasa de ganancias es muy alta, mira, para que te imagines. Una cajetilla de cigarros, yo hace años dejé de fumar, hace 30 años, pero una cajetilla ahora cuesta 70, 80 pesos, legal, tienen impuestos muy altos, y una cajetilla ilegal te cuesta 15, 20 pesos. Eh, No, con lo claro, cual, hay un negociazo ahí tremendo, pero lo que me llamó la atención son el trasiego de registros ante el SAT, ¿no? sí, ¿Y cómo ves el tema de las aduanas? Pues, ¿qué no están las aduanas controladas por militares? bueno, también nos llamó la atención la poca información, la poca atención que las aduanas han dado a este tema, pero nos comentaban funcionarios, entrevistamos a diferentes funcionarios y nos comentan que en efecto las aduanas siguen siendo un territorio en el cual se puede, muy poroso, en el cual ingresan mercancías ilegales con una gran facilidad y entre las mercancías ilegales que llegan vienen alcohol, medicinas, ropa y cigarrillos. Otros se producen en México, no sabemos exactamente cómo, no hicimos, al parecer en Jalisco y en la delegación Miguel Hidalgo hay una fábrica de tabaco de marca eh, sospechosa. Es decir, es un mundo muy todavía nebuloso que requiere más investigación. Nos faltó meternos a la parte jurídica, por ejemplo, a la parte fiscal. Exactamente qué pasa en la parte fiscal, por qué no por qué no vigilan más un área que generaría ingresos considerables al Claro. fisco. Ahora, la Es, prohibición de cigarros electrónicos y vapeadores contribuye a hacer más mayor el problema, más grande. no te puedo decir porque no investigamos los vapeadores. No nos metimos a ese tema, nos quedamos tabaco ilegal en Ciudad de México y Puebla, nada más. Y en algunas partes de la Ciudad de México. ¿Por qué no? No es una investigación así de millonaria, con grandes, con una encuesta nacional que permita saber. No, de ninguna manera. Es una investigación muy seria, muy rigurosa, pero acotada y no pretendemos que sea definitiva. Es una, pues, en el caso del seminario que yo conduzco, es la primera vez que nos metemos en el tema de una actividad económica, la presencia del crimen organizado en cigarrillos. Por ejemplo, sabemos que están presentes en minería ilegal. No la hemos estudiado y yo no podría hablar sobre eso. Hay otros trabajos. Eh, es un área de investigación nueva y ahí lo dejo para no dar una falsa impresión que escribimos una enciclopedia. Es un trabajo pequeño, 25 páginas impresas. Pero sobre el cual hay que poner mucha atención. Sergio, te agradecemos muchísimo el haber compartido este esfuerzo. Entiendo que también intervino el bufete de la calle Madrazo y Mancera. Ellos pusieron el dinero desde hace 8 años. Ellos nos dan una cantidad cada año y nos dicen, es para que ustedes investiguen lo que quieran. No nos ponen trabas, son muy generosos en eso porque generalmente te dicen, no, pues queremos que trabajes este tema. No, así son las reglas del juego, uno lo acepta, siempre y cuando nos dejen libertad académica. Y en ese sentido, sí, sí quiero aclarar, así como hemos recibido financiamiento de el Senado de la República, de la Ciudad de México o de fundaciones internacionales como la Ford, también hay empresas o el bufete de la calle Madrazo y Mancera que desde hace 7, 8 años nos dicen cada año, hoy, este año les vamos a apoyar con tanto, ustedes úsenlo y nosotros les informamos sobre lo que vamos haciendo, tenemos reuniones con ellos para que vean en qué se empleó su dinero. Es decir, no somos consultoría privada que entrega sus estudios, sino que todo lo que investigamos, Pepe, y eso es importante,
Nos comprometemos a hacerlo público, a difundirlo gratuitamente. Pues muchas Porque, gracias, Sergio. Gracias por tu sí, tiempo y por esa explicación. Pones el dedo en un renglón que hay que atender. Ojalá nos escuche el Estado mexicano para intervenir justamente en la solución de esta proliferación de una ilegalidad que ha generado, incluso tú le llamas el cártel del tabaco, que está interviniendo en estas condiciones que ya describiste. Muchas gracias, Sergio. Un gusto enorme gracias a ti, saludarte. Pepe. Saludos. Gracias. Gracias, profesor del Colegio de México, Sergio Aguayo, académico, una gente muy estimada.